Buenas noches. Hoy vamos a hablarles sobre el dinero, política monetaria e inflación. Mi nombre es Brian Farid Alarcón y mi compañera Lina Chaparro. Somos estudiantes del Tecnológico en Gestión Comercial y Financiera. ¿Qué es el dinero? El dinero es un tipo de activo que de manera convencional tiene como principal función servir como medio de pago y ha sido aceptado así por los agentes económicos del mundo. Este nos ha servido y nos sigue sirviendo como un gran facilitador de operaciones de intercambio. De este modo permite acceder y adquirir distintos tipos de bienes. Se puede hablar básicamente de dos tipos de dinero: el metálico, también llamado moneda, y que posee bajo valor, y el de papel, o también conocido como billetes, el cual es realizado como un tipo de papel especial y cuyo valor monetario es mayor que el primero, y muestra una forma impresa características del dinero. Valor universal. Cada billete o cada moneda tiene un valor establecido y asignado que se acepta así universalmente. Su valor depende de la oferta y de la demanda. Mientras más dinero se ofrezca y menos se necesite, su valor será menor, mientras que si se necesita más dinero del que ya hay en circulación, la dificultad de acceder a él determinará un valor incrementado. Su valor opuesto al precio de los productos en el mismo orden del punto anterior. Esto se relaciona con el hecho de que si existe poca oferta de algunas monedas, es más difícil acceder a ella y por ende tendrá mayor valor, siendo el precio de los productos considerados bajo. Si existe mucho dinero circularmente, es muy fácil acceder a él y será la mayor cantidad que se entregue que paga por un producto su demanda. Fluctúa de acuerdo a su economía siguiendo el sentido de las características anteriores. Si existe un crecimiento de la economía desde el punto de vista de un aumento en la oferta de bienes y servicios ofrecidos, se necesitará más dinero circulando para poder adquirirlos, y esto sin duda se traduce en un incremento en la demanda del dinero. La oferta depende del gobierno y de cada nación. Hasta ahora hemos visto que es muy importante e incluso determinante la cantidad de dinero que hay en circulación, y el único encargado en cada país o nación determinará este aspecto y las políticas por las que el mismo se rige. La oferta y la demanda también determina la inflación y la inflación o los altos índices de inflación aparecen cuando existe una gran oferta o demanda, ya que circula una excesiva cantidad de dinero. Su valor real desciende y se incrementan los precios. Sirve como medio de pago universal. Dinero ha sido establecido como un medio de intercambio a nivel mundial, con fines de mejores políticas económicas y de evitar los antiguos trueques. A continuación, más funciones del dinero. Es una unidad de cambios de acuerdo con el punto anterior. El dinero nos ha servido durante muchos años con una unidad para establecer el valor de algún objeto y con ello facilitar los procedimientos económicos que esto conllevaría. Es un depósito de valor. Esto quiere decir que con el dinero se puede adquirir todo bien que pueda ser adquirido con fines de servicios como futuro objeto de intercambio, conservando de igual modo su valor comercial. Puede interesarte bienes de consumo e inmuebles. No tiene límite de uso, esto aunque parezca sobreentendido. Y es importante aclarar que las monedas o billetes no tienen ningún tipo de uso, siempre y cuando estén bajo transacciones legales. La política monetaria es la actividad pública que rige las condiciones generales de financiación de la economía, generalmente mediante decisiones sobre la cantidad de dinero. Esto en circulación o los tipos de interés según la definición del artículo 123 del tratado.
de Lisboa. La política monetaria es una parte de la política económica que elabora y sigue la autoridad estatal y económica, junto con otras políticas económicas no monetarias como la regulación de la actividad industrial, la política fiscal, los sistemas de garantías jurídicas de la actividad económica, la política sobre importaciones y exportaciones, etc. En el caso de la política monetaria, los medios que están a disposición de la autoridad son dos: controlar, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que hay en circulación, fijar los tipos de interés que se van a aplicar a ambos medios. Están íntimamente relacionados, además que suelen implementar los bancos centrales, como la compra o venta de divisas, la fijación del coeficiente de caja, la puesta a disposición de financiación para los bancos. Algunos los veremos más abajo de forma más detallada. Esto quiere decir que en la base a lo que acabamos de decir, la política monetaria puede ser de dos tipos: como expansiva, cuando busca aumentar la cantidad de dinero en circulación; restrictiva, si busca reducirla. Objetivos de la política monetaria: cuidar el valor de la moneda, permitiendo que exista una pequeña inflación normal, pero evitando cambios demasiado bruscos como el dinero. En nuestra época actual emana el poder político y de la ley, dinero fiat. El poder político debe responder de su valor y estabilidad. Fomentar el crecimiento económico del territorio afectado. Con la introducción retirada del dinero se puede conseguir efectos positivos en este campo, dependiendo de la circunstancia concreta. Evitar desequilibrios en la balanza de pagos, es decir, si las exportaciones y las importaciones fomentan la creación de empleo, es decir, conseguir el mayor nivel de empleo posible. Se valora con los instrumentos de política monetaria. Estas políticas de las que hablamos se llevan a cabo fundamentalmente por los bancos emisores de la moneda, en nuestro caso, como por ejemplo los bancos, el Banco Colombiano, y las llevan a cabo a través sobre todo de su trato con los bancos comerciales. Debemos tener en cuenta que más del 80% del dinero que circula es dinero bancario. Son los bancos comerciales los que crean el dinero mediante asientos contables y los hacen de manera BCE. Los efectos en la política económica que el Banco Central decida seguir, tanto expansiva o restrictivamente, es decir, que decida ampliar o reducir la oferta monetaria, depende de la situación de la economía y de lo que se persigue o se necesita con ello. La ampliación o la reducción de la oferta monetaria afectará a los tipos de interés, que sean menores o mayores según el caso, y también influye en las condiciones de créditos de los bancos que darán financiación a empresas particulares con más facilidad cuando hay dineros en circulación, y endurecerán estas condiciones cuando hay menos dinero o está más caro. La subida y bajada del dinero en circulación llega por tanto a través de bancos o empresas y particulares, por lo que afecta tanto a la inversión y al consumo, consiguiendo, según lo que se necesite, incentivar o frenar la actividad económica de cada territorio. Esto depende, los efectos reales, las medidas de los bancos emisores tienen un importantísimo efecto psicológico en la población, porque producen cambios, y estos cambios vienen influyendo en los mercados secundarios de valores de las empresas, en la cotización de la bolsa. Todos los efectos de la política monetaria se producen a corto plazo. Los economistas están de acuerdo en que a largo plazo tiene una muy poca incidencia, dado que los que importa allí son los factores efectivamente existentes, como el nivel de empleo, la productividad, el nivel de renta. Esto nos lleva
a un aumento de inflación, que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año, cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda. Adquiere servicio menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor IPC. IP. Causas de la inflación. Existen tres tipos de inflación. Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda si la demanda de bienes excede la capacidad o producción o importación de los bienes y los precios tienden a aumentar. Inflación por los costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas como el cobre, el petróleo, la energía, el gas aumenta, lo que hace que el productor busca mantener un margen de su ganancia, incrementando sus precios. También existe la inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se provee un fuerte incremento y futuro de precios y entonces se comienza a ajustar estos desde antes, para que el aumento sea gradual. Inflación generada por expectativas de inflación, círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, el cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Lo que se puede mirar, lo que está pasando en este momento en Colombia, como la clasificación de la inflación por su magnitud. La inflación, según la magnitud del aumento, suele clasificarse en distintas categorías. La inflación moderada, esto quiere decir que el incremento va de forma lenta en los precios, pero cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de colocando su dinero en cuentas de banco, ya sea en cuentas corrientes o depósitos de ahorro de poco rendimiento, porque suele ser inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o de 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Muchas veces en los contratos se pueden relacionar con un índice de precios o pueden ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. El dólar ha sido una hiperinflación, o sea, anormal, en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual. Esto es una inflación anualizada de casi 13.000%. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica debido a que el dinero pierde su valor, como es el caso de Venezuela. El poder adquisitivo, la capacidad de comprar bienes y servicios con el dinero, disminuye rápidamente y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindible en el incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente. Gracias por su atención prestada.